Imagina un imperio energético que durante décadas controló el pulso de Europa, solo para ver su poder desmoronarse en cuestión de meses. Desde la dependencia europea del gas ruso hasta las sanciones que reconfiguraron el tablero geopolítico, esta historia narra cómo Rusia intentó utilizar su energía como arma y terminó atrapada en su propio juego. Desde el auge de Gazprom hasta la búsqueda desesperada de mercados en Asia, vamos a explorar cómo cada movimiento estratégico se convirtió en un obstáculo inesperado. Bienvenidos a un relato de poder, decisiones críticas y el colapso de una dominación que parecía inquebrantable. El enigma de la dependencia energética europea. Imagina por un segundo a un gigante con una mano llena de petróleo y gas natural, mientras la otra maneja las cuerdas de Europa como un titiritero. Así era Rusia antes de la invasión a Ucrania. Los países europeos dependían de Rusia para mantener en marcha sus fábricas, calentar sus hogares en invierno y, básicamente, hacer funcionar su vida diaria. En el año 2021, Rusia suministraba el 45% del gas que Europa consumía, y eso le daba un poder enorme al Kremlin. Vladimir Putin sabía que tenía a Europa en la palma de su mano. Como un astuto estratega, jugaba sus cartas políticas con la confianza de que el gas ruso era el oxígeno que Europa necesitaba para sobrevivir. Los gasoductos como el Nord Stream 1 y 2 eran arterias energéticas que bombeaban gas natural bajo el mar Báltico hacia Alemania y otros países. Putin podía cerrar esas arterias a su antojo, y ya lo había hecho antes, en 2006 y 2009, en medio de disputas con Ucrania. Europa, simplemente, no tenía otra opción más que seguir el ritmo del Kremlin. Pero en esta historia de poder y dominación energética, había un giro que nadie esperaba. Occidente decidió que ya no iba a depender de un solo proveedor que podría dejarles a oscuras en cualquier momento. Así que cuando Rusia invadió Ucrania, el equilibrio de poder cambió drásticamente. Europa, sorprendida y furiosa, comenzó a aplicar sanciones severas a Rusia. Lo que parecía una jugada maestra de Putin para mantener su influencia sobre Europa se convirtió en su peor pesadilla. Europa decidió que ya no necesitaría el gas ruso para sobrevivir, y eso fue el comienzo del declive energético de Rusia. ¿Y qué pasó después? Pues el Kremlin, acostumbrado a mover los hilos, se encontró en una posición muy incómoda. Europa empezó a buscar fuentes alternativas de energía. Aceleraron la compra de gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos y otros países, apostando por energías renovables y volviendo al carbón y la energía nuclear para no depender más de Rusia. Y mientras tanto, los rusos miraban cómo su participación en el suministro de gas a Europa se reducía de manera alarmante. Lo que antes era un 45%, ahora cayó a niveles históricamente bajos, apenas un 9%. Este escenario parecía sacado de una película de suspense. El Kremlin, que alguna vez fue el titán energético de Europa, comenzó a perder fuerza rápidamente. Los fríos inviernos europeos, que antes dependían del calor proporcionado por el gas ruso, ahora dependían de nuevos proveedores. Y Rusia, que creía tener la sartén por el mango, vio cómo su dominación energética se desmoronaba. Esta era la primera gran escena de lo que sería una saga llena de giros inesperados, donde el poder, la energía y la política jugarían papeles cruciales. El gran golpe de Occidente y el derrumbe del imperio energético ruso. La invasión a Ucrania fue el desencadenante de una serie de eventos que desataron la tormenta perfecta sobre Rusia. Putin apostó fuerte, creyendo que Europa nunca se atrevería a enfrentarlo debido a su necesidad desesperada de gas. Pero, oh sorpresa, Occidente no solo respondió con sanciones económicas, sino que también comenzó a presionar la salida del petróleo y gas rusos del mercado europeo. Lo que Putin no esperaba es que la fortaleza energética de Rusia colapsaría tan rápido como lo hizo. Al principio, el Kremlin pensó que tenía la jugada maestra. Cortar el suministro de gas a Europa sería suficiente para que los europeos entraran en pánico. Durante décadas había utilizado su posición como principal proveedor energético para mantener a Europa bajo su control. Sin embargo,
Cuando el grifo del gas ruso se cerró en mayo de 2022, Europa no entró en caos. Aunque al principio el shock fue considerable, los europeos pronto encontraron nuevas soluciones. Occidente, con la ayuda de Estados Unidos, incrementó las importaciones de gas natural licuado, GNL, y para el invierno de 2023, las reservas energéticas de Europa estaban llenas. A pesar de que los precios subieron, los países europeos fueron capaces de evitar la catástrofe que Putin había previsto. De hecho, las sanciones a Rusia lograron que Europa redujera drásticamente su dependencia del gas ruso, bajando de un 45% a un escuálido 15% en menos de un año. Mientras tanto, el rublo ruso se tambaleaba bajo el peso de las sanciones. Los ingresos por petróleo y gas, que representaban una gran parte del presupuesto federal ruso, cayeron en picada. Rusia, el gigante energético que antes controlaba a su antojo el mercado europeo, se encontraba en una posición desesperada. Incluso tuvieron que aumentar los impuestos a la industria del petróleo y gas para cubrir el déficit que estas pérdidas generaron. Pero, como en una cadena de dominó, esta medida solo logró asustar a los inversores, causando una caída aún mayor en la producción. Putin había apostado todo y estaba perdiendo. La maniobra de cortar el suministro de gas fue un desastre para Rusia. Al final, Europa logró sobrevivir al invierno sin el gas ruso y Gazprom, el gigante del gas natural ruso, sufrió su primera pérdida financiera en más de 20 años. Sus ingresos cayeron un 41% y se estima que Rusia perdió cerca de 6.900 millones de dólares solo en el primer semestre de 2023. El Kremlin, acorralado y sin opciones, recurrió a Asia, buscando mercados en China y la India. Sin embargo, vender a estos países no era tan rentable como hacerlo en Europa. Negociar con China era complicado y costoso, y Rusia se dio cuenta de que necesitaba una inversión masiva en infraestructura para construir nuevos gasoductos que conectaran ambos países. Una inversión que, por cierto, ni Rusia ni China estaban dispuestos a asumir. Lo que parecía una estrategia brillante para poner a Europa de rodillas terminó convirtiéndose en una trampa para Rusia. El juego de poder, la batalla por el control de los rubros energéticos. A lo largo de esta historia, el gas ruso fue la clave de la estrategia política del Kremlin. Y cuando Europa rechazó la exigencia de Rusia de pagar el gas en rublos, el Kremlin hizo lo impensable. Cortó el suministro de gas a varios países europeos. Lo que Vladimir Putin no calculó correctamente fue la feroz reacción de Occidente. Al cortar el gas, Rusia puso en marcha una serie de eventos que cambiarían el panorama energético mundial para siempre. Para Rusia, esta decisión de exigir el pago en rublos tenía una doble intención. Primero, querían proteger su moneda frente a las sanciones que estaban desmoronando el valor del rublo. Segundo, buscaban desafiar la hegemonía del dólar estadounidense en el mercado energético mundial. Pero en lugar de someterse a las exigencias rusas, Europa optó por resistir, cortando los lazos energéticos que les habían mantenido unidos durante décadas. Europa, que en 2021 había importado 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso, decidió que ya no necesitaba depender de Moscú. Al principio, hubo mucho miedo de que los cortes de gas desataran una crisis energética durante el frío invierno. Pero Occidente no solo logró diversificar sus fuentes de energía, sino que también aceleró la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles. En respuesta a los cortes de gas de Rusia, Europa comenzó a realizar acuerdos con otros países para suministros de gas natural licuado, especialmente con Estados Unidos. Aunque los precios de la energía subieron drásticamente, Europa evitó un colapso gracias a la rapidez con la que actuaron sus gobiernos y empresas. Rusia, por otro lado, enfrentó las consecuencias de sus propias decisiones. Al perder su mayor mercado de exportación, el gigante energético Gazprom se encontró en una posición crítica. Para Gazprom, cortar el suministro de gas a Europa resultó ser un error monumental. A pesar de los esfuerzos por redirigir su gas a Asia, especialmente a China,
Los costos logísticos y las inversiones necesarias para desarrollar nuevas infraestructuras hacían que estos mercados fueran mucho menos rentables. El precio que China estaba dispuesto a pagar por el gas ruso era significativamente más bajo que el que Europa había estado pagando, lo que provocó una caída en los ingresos de Gazprom del 71% en 2023. Mientras tanto, la política rusa de exigir pagos en rublos, diseñada para salvar su economía, solo consiguió agravar su situación. Europa se negó a ceder y Gazprom se enfrentó a pérdidas que no había experimentado en más de 2 décadas. Con el tiempo, esta jugada de poder se convirtió en el talón de Aquiles de la estrategia energética rusa, marcando un declive histórico para una nación que alguna vez dominó el mercado energético mundial. La guerra de los precios, la estrategia del G7 y el golpe final al petróleo ruso. La energía no solo es poder, sino también la columna vertebral económica de Rusia, particularmente cuando hablamos del petróleo. Este recurso, tan codiciado, ha sido la principal fuente de divisas del Kremlin durante décadas, convirtiendo al país en un actor clave en el escenario mundial. Sin embargo, a finales de 2022, el G7 lanzó un jaque mate económico que cambiaría las reglas del juego para siempre. Un tope en el precio del petróleo ruso, fijado en $60 por barril. Este golpe estratégico tenía un objetivo claro: permitir que Rusia siguiera vendiendo su crudo sin generar las astronómicas ganancias que usaba para financiar su maquinaria militar. Este movimiento, lejos de ser una simple restricción, fue un golpe maestro en la partida geopolítica. No solo limitó el precio del petróleo ruso, sino que también cerró las puertas a servicios marítimos cruciales para su transporte, dejando a Rusia en una situación delicada. El Kremlin, acostumbrado a tener la sartén por el mango, vio cómo sus costos logísticos y de transporte se disparaban, mientras que China e India aprovecharon la oportunidad de comprar petróleo ruso a precios de ganga. Aunque el petróleo seguía fluyendo, el daño estaba hecho. Y aquí es donde entra la ironía. A pesar de mantener sus ventas a Asia, los ingresos rusos se desplomaron estrepitosamente. En este escenario, el tope de precios fue una espada de doble filo para Rusia. Por un lado, permitía que su petróleo siguiera en el mercado global, evitando una crisis energética mundial. Sin embargo, por el otro, obligaba a Rusia a vender su crudo a precios muy por debajo de lo que había estado recibiendo en tiempos previos a la invasión de Ucrania. Para finales de 2023, los ingresos provenientes del petróleo habían caído más del 40%, un golpe brutal para una economía que depende profundamente de estas exportaciones. Además, como una jugada desesperada, el Kremlin intentó burlar estas sanciones creando una flota paralela de petroleros. Pero el plan no resultó como esperaban. Los costos de transporte adicionales, junto con los seguros elevadísimos, comenzaron a erosionar aún más los ingresos. Rusia se había convertido en el arquitecto de su propia caída económica. Mientras el Kremlin buscaba alternativas para mitigar el impacto, su situación solo empeoraba. Los países que alguna vez habían dependido del crudo ruso ahora buscaban alternativas, y las sanciones internacionales comenzaban a estrangular lentamente a la economía rusa. Para Rusia, que había utilizado el petróleo como una poderosa herramienta de influencia global, este movimiento del G7 fue el golpe final. Las sanciones no solo detuvieron la maquinaria de guerra rusa, sino que también pusieron de rodillas a su economía, dejando al Kremlin sin su recurso más poderoso y afectando su capacidad de maniobra en la arena geopolítica. ¿El resultado? Un país que, acostumbrado a jugar con el poder energético, se encontraba ahora sin su mayor arma económica, observando cómo sus ingresos se desplomaban y cómo sus antiguas alianzas energéticas se desmoronaban a su alrededor. El colapso de Gazprom y la pérdida del poder energético. El gigante ruso Gazprom había sido, durante décadas, el brazo más poderoso del Kremlin en su política energética. Era la joya de la corona, el músculo detrás del dominio ruso sobre Europa. Pero todo cambió después de que Europa decidió cortar su dependencia de Rusia en 2022.
para Gazprom, lo que siguió fue una secuencia de pesadillas financieras que harían temblar a cualquier magnate del petróleo. Antes de este giro de eventos, Gazprom suministraba alrededor del 40% del gas natural que Europa consumía. Alemania, uno de los países más dependientes, obtenía más del 80% de su gas de Rusia. El plan de largo plazo del gobierno alemán de utilizar gas natural como puente hacia un futuro de energías renovables parecía darle a Rusia una ventaja segura por años. Pero, como en toda buena historia, el giro inesperado estaba a punto de llegar. Cuando el Kremlin decidió cortar el suministro de gas a Europa en medio de la invasión a Ucrania, Gazprom se encontró en una situación crítica. Lo que Putin pensó que sería una jugada maestra para poner a Europa de rodillas, terminó siendo el inicio del declive de Gazprom. Mientras el suministro de gas ruso se reducía a niveles ínfimos, Europa comenzó a buscar otras alternativas energéticas. Las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos y otros países empezaron a reemplazar el flujo constante que antes venía de Rusia. La respuesta de Europa fue tan rápida y efectiva que Gazprom nunca lo vio venir. A finales de septiembre de 2022, las exportaciones rusas de gas a Europa se habían reducido al 20% de su volumen anterior. Para finales de 2023, la participación de Rusia en el suministro de gas europeo había caído al 15%. Este era un golpe que el gigante energético no podía soportar sin consecuencias devastadoras. La situación se complicó aún más para Gazprom cuando intentaron redirigir su gas hacia Asia, específicamente a China. Sin embargo, las dificultades logísticas y la necesidad de invertir en infraestructura costosa, como nuevos gasoductos, hizo que este plan fuera mucho menos lucrativo de lo que esperaban. Además, los chinos no estaban dispuestos a pagar el precio que Europa había estado pagando por el gas ruso. El resultado, los ingresos de Gazprom se desplomaron un 71% en los primeros 6 meses de 2023. En el pasado, Gazprom había sido una fuente inagotable de ingresos para el Kremlin. Pero ahora enfrentaban una pérdida neta de casi 6.900 millones de dólares. Este fue el primer año, en más de 20, que Gazprom registraba pérdidas tan dramáticas. El sueño de redirigir sus exportaciones de gas hacia Asia, con la esperanza de compensar las pérdidas europeas, se convirtió en una amarga realidad. El gigante que alguna vez había sido sinónimo de poder energético se encontraba tambaleante, y el Kremlin, sin su más valiosa herramienta geopolítica. El desafío de China y la gran apuesta asiática. Cuando Europa cerró las puertas de manera tajante al petróleo y gas ruso, Moscú se vio obligado a jugar su última carta: Asia. China e India, con sus economías en crecimiento y su sed de energía, se perfilaban como los aliados perfectos. Sin embargo, lo que comenzó como una jugada maestra, pronto reveló ser una pesadilla logística y financiera. Rusia, acostumbrada a dominar el mercado energético europeo, se topó con un obstáculo inesperado: la infraestructura. Exportar grandes volúmenes de gas y petróleo hacia Asia requería gasoductos colosales. Conectar Siberia con China no es algo que se logre de la noche a la mañana, ni mucho menos barato. El costo de construcción de un nuevo gasoducto superaba los 100.000 millones de dólares, una suma que ni Rusia ni China estaban dispuestas a asumir fácilmente. A pesar de que ya existía el gasoducto de Siberia, que transportaba una cantidad considerable de gas, esto no era suficiente para satisfacer la ambición rusa de convertirse en el proveedor energético clave de Asia. El Kremlin, al borde de una crisis, se dio cuenta de algo aún más alarmante: las ventas de gas a China no eran rentables. Mientras que en Europa habían disfrutado de precios elevados por años, en Asia las reglas del juego eran muy diferentes. Pekín no solo tenía acceso a sustitutos confiables de gas provenientes de Asia Central, Qatar y Estados Unidos, sino que tampoco estaba dispuesta a pagar primas por el gas ruso. Esto impactó gravemente las ganancias que Moscú esperaba obtener de su apuesta asiática. Lo más preocupante para Rusia fue darse cuenta de que, a pesar de su abundante energía, el mercado asiático no era tan dependiente de ellos como lo había sido Europa. China, en particular, contaba con contratos a largo plazo con proveedores de todo el mundo, lo que reducía su necesidad de recurrir al petróleo y gas ruso.
La supuesta salvación asiática se convirtió rápidamente en una trampa para Rusia, que veía cómo sus ingresos se desplomaban. A pesar de los esfuerzos por fortalecer las relaciones con China e India, estos países no estaban dispuestos a comprometerse más de lo necesario. Aunque continuaban comprando petróleo y gas ruso, lo hacían bajo estrictas condiciones y con precios de descuento. No había una urgencia por parte de China o India de depender exclusivamente de Rusia para su energía, lo que dejaba al Kremlin en una posición incómoda. Al fin y al cabo, lo que había sido una apuesta estratégica se estaba convirtiendo en una carga financiera. El drama de esta apuesta asiática muestra cómo, aunque Rusia poseía vastas reservas de energía, su capacidad de influencia se estaba desmoronando rápidamente. Los costos de expansión de infraestructura eran descomunales y los ingresos generados por las ventas a China no eran suficientes para cubrir estos gastos. Así, la aventura asiática de Rusia comenzó a colapsar antes de haber despegado realmente. Una historia de poder que, en lugar de consolidar su dominio, terminó por exponer sus debilidades estructurales y financieras. El futuro incierto. Las inversiones perdidas en la industria rusa. El futuro de la industria energética rusa nunca había sido tan incierto. Antes de la invasión a Ucrania, Rusia atraía miles de millones de dólares en inversiones extranjeras, especialmente de empresas occidentales, que veían en sus vastas reservas de petróleo y gas una oportunidad de oro. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente cuando las sanciones internacionales empezaron a golpear con fuerza. Occidente dio un paso atrás y con ello, Rusia perdió una de sus principales fuentes de financiamiento y tecnología avanzada para su sector energético. Lo más preocupante para el Kremlin fue que ni siquiera sus aliados más cercanos, China e India, estaban dispuestos a llenar este vacío. Aunque ambos países seguían comprando petróleo ruso a precios de descuento, el riesgo de sanciones secundarias les hacía dudar a la hora de realizar grandes inversiones a largo plazo. Sin el capital necesario para mantener la infraestructura en pie y con la tecnología occidental ahora fuera de su alcance, Rusia tuvo que buscar soluciones alternativas. Pero esas alternativas vinieron con un alto precio. Uno de los ejemplos más claros de esta crisis tecnológica fue Novatek, una empresa energética rusa que intentó reemplazar las turbinas de la compañía estadounidense Baker Hughes por equipos de Shanghai Electric, una firma china. Lo que parecía una solución rápida terminó siendo un dolor de cabeza económico. El cambio de tecnología incrementó los costos de capital en un 17% para su proyecto de gas natural licuado en el Ártico. Este es solo un pequeño ejemplo de los muchos obstáculos financieros que enfrentaba Rusia en su intento por seguir siendo relevante en el competitivo mercado energético global. La falta de inversión extranjera no solo se convirtió en un problema de liquidez para Rusia, sino también de acceso a la tecnología que había sostenido su industria por años. Sin los equipos avanzados y la tecnología de punta de Occidente, Rusia se vio obligada a depender de proveedores chinos, cuyas soluciones eran costosas y, en muchos casos, menos eficientes. Esta situación no hizo más que agravar la presión financiera sobre una industria ya debilitada por las sanciones y la caída de los ingresos derivados del petróleo. A pesar de los esfuerzos del Kremlin por atraer inversiones de países del sur global, los resultados fueron insignificantes. Las inversiones directas desde China e India en todos los sectores de la economía rusa apenas alcanzaron los 3.000 millones de dólares en 2021, una cifra alarmantemente baja para un país que, en su apogeo, atraía miles de millones en capital extranjero. Para Rusia, que había dependido durante décadas de las inversiones extranjeras para modernizar y mantener su infraestructura energética, esta fue una señal clara de que los tiempos habían cambiado. El futuro de la industria energética rusa pintaba un panorama sombrío. Con las inversiones estancadas y la falta de tecnología avanzada, las expectativas de crecimiento se volvían cada vez más inciertas. Mientras Rusia seguía luchando por mantener su influencia en el mercado energético global, el costo de hacerlo se volvía insostenible. Cada día que pasaba sin el respaldo financiero y tecnológico que alguna vez tuvo,
hacía que su futuro como potencia energética mundial se desmoronara un poco más. Lo que alguna vez fue una industria próspera, ahora enfrentaba una batalla cuesta arriba, con un futuro que dependía más de la suerte que de la estrategia.